Estaba en el turno de noche cuando mi marido, mi hermana y mi hijo fueron traídos, todos inconscientes. Corrí a verlos, pero un médico me detuvo tranquilamente. No puedes verlos todavía, dijo. Temblando, pregunté, ¿por qué? El médico bajó la mirada y susurró, la policía lo explicará todo cuando lleguen. Las mañanas de invierno en Chicago son implacablemente frías. Margaret Wilson suspiró profundamente al fichar al final de su turno. Las últimas horas del turno de noche habían sido particularmente ajetreadas, con 3 incidentes de RCP y asistencia en una cirugía de emergencia. El puesto de enfermería de la sala del hospital estaba lleno del ajetreo matutino. Buen trabajo, Margaret. Estamos muy agradecidos de que estuvieras hoy aquí, dijo Susan Chambers, la jefa de enfermeras del turno de noche, dándole una ligera palmada en el hombro. Margaret le devolvió la sonrisa. Trabajando en el Hospital General de Chicago durante 10 años, se había convertido en una presencia de confianza en el departamento de emergencias de este gran centro médico. Gracias, Susan. Logramos superarlo de alguna manera. En el vestuario, Margaret se cambió el uniforme de enfermera por un suéter suave y unos vaqueros. Luego, revisó su teléfono celular. Había un mensaje de su marido, James. Saliendo temprano para el trabajo esta mañana. ¿Podrías llevar a Ryan a la escuela? Abby estuvo despierta hasta tarde anoche, así que quizás sea mejor no despertarla. ¿Te quiero? Margaret respondió al mensaje con una ligera sensación de inquietud. Ok. Cuídate. Yo también te quiero. Últimamente, James, que trabajaba como vendedor de bienes raíces, salía de casa más temprano y regresaba más tarde que antes. Según él, el mercado estaba en auge y tenía nuevos clientes. Margaret confiaba en su marido, pero a veces tenía la impresión de que ocultaba algo. Se subió a su coche y se dirigió a casa. Comenzó a nevar, con pequeños cristales cayendo sobre el parabrisas. Su casa en los suburbios de Chicago era una casa de 2 pisos que habían comprado justo después de casarse, hace 10 años. Al abrir la puerta, oyó la voz de su hijo en la casa silenciosa. Mamá. Bienvenida a casa. Ryan, de 12 años, estaba desayunando en la mesa de la cocina. Delante de él había un tazón de cereal con leche, y había esparcido sus deberes escolares. Margaret le besó suavemente la cabeza. Buenos días, Ryan. ¿Terminaste tu tarea? Casi, pero esta parte de matemáticas es un poco difícil. Margaret se sentó junto a su hijo, ofreciéndole ayuda con sus deberes. Ryan era un chico brillante e inteligente que destacaba en ciencias e historia, pero tenía algunas dificultades con las matemáticas. ¿Dónde está papá?, preguntó Ryan. Dijo que se fue temprano al trabajo. Parece que tiene un cliente nuevo. Ryan estuvo a punto de decir algo, pero tragó sus palabras. Margaret lo notó, pero no lo presionó. Su hijo parecía más contemplativo últimamente. Pensó que podría ser el comienzo de la adolescencia. ¿La tía Abby sigue durmiendo? Parece que sí. El mensaje de papá decía que estuvo despierta hasta tarde anoche, así que es mejor dejarla descansar. La hermana de Margaret, Abby, se había divorciado hacía 4 meses y se alojaba temporalmente con ellos. Su matrimonio había durado solo 3 años. Había tomado la decisión después de descubrir la infidelidad de su marido. Margaret quería darle a su hermana tiempo y espacio para comenzar una nueva vida. ¿Listo para la escuela? Es hora del autobús, dijo Margaret, mirando el reloj. Ryan metió apresuradamente sus deberes en la mochila y se puso la chaqueta. Margaret le dio un sándwich para el almuerzo. Que tengas un buen día. Vuelve directo a casa después de la escuela. Está bien, mamá. Podría llegar un poco tarde hoy porque estoy estudiando matemáticas con mi amigo Mike. ¿Sabes que algunas personas ganan más de $10,000 al mes simplemente publicando historias de Reddit en YouTube? Sin cara, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace abajo si tienes curiosidad. Margaret abrazó a su hijo y lo vio salir de la casa. Después de terminar algunas tareas, llamó suavemente a la puerta de Abby en el piso de arriba. Al no obtener respuesta, Margaret abrió ligeramente la puerta y echó un vistazo. La habitación estaba vacía.
La cama estaba hecha cuidadosamente, y Abby no estaba por ningún lado. Margaret frunció el ceño. Era inusual que su hermana saliera tan temprano por la mañana. Comenzó a contactarla por teléfono, pero se detuvo antes de enviar un mensaje. Abby era adulta. Tenía derecho a su propio tiempo. Margaret arrastró su cuerpo cansado a la cama. Dormir después del turno de noche era preciado. Pero antes de conciliar el sueño, no pudo evitar pensar en su familia. Algo no se sentía bien últimamente. La atmósfera sutilmente cambiada en la familia, los horarios de regreso de James, el extraño comportamiento de Abby, el silencio de Ryan. Aún así, Margaret se tranquilizó. La familia estaba bien. Cada uno simplemente lidiaba con los cambios de la vida a su manera. Cerró los ojos y respiró profundamente. Mañana sería un nuevo día. Todo volvería a la normalidad. 3 semanas después, Margaret estaba almorzando en la cafetería del hospital. Su colega, Diana, se sentó frente a ella, dejando un café y susurrando, «Margaret, ¿estás bien? Te veo cansada últimamente». Margaret levantó la vista y forzó una sonrisa. «Sí, estoy bien. Solo ocupada». En realidad, estaba lejos de estar bien. Los sutiles cambios en la atmósfera familiar la estaban preocupando. Últimamente, su marido, James, llevaba su smartphone a todas partes y siempre parecía aprensivo. Revisaba la pantalla apresuradamente cada vez que llegaba un mensaje y lo guardaba rápidamente cuando Margaret se acercaba. Su explicación era que estaba bajo presión con acuerdos en curso con clientes importantes. Pero Margaret sentía que había alguna otra razón. ¿En serio? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Abby sigue viviendo contigo? La pregunta de Diana parecía tener cierta implicación. Sí, todavía lo está. Parece que últimamente está tratando de encauzar su vida. Margaret pensó en su hermana. Abby había cambiado claramente recientemente. Anteriormente, no había podido recuperarse del dolor del divorcio y a menudo se quedaba en su habitación. Pero ahora dedicaba tiempo a maquillarse todas las mañanas, compraba ropa nueva y salía con más frecuencia. Cuando Margaret preguntaba, ¿ha pasado algo bueno? Abby desviaba la conversación, diciendo, simplemente estoy tratando de pensar positivamente sobre la vida. Margaret miró a los ojos de Diana. ¿Sabes algo? Diana se removió incómodamente en su silla. No, realmente no. Solo estoy preocupada. Margaret sintió que había verdad oculta en las palabras de su amiga, pero no siguió indagando. Recordó a Ryan. Su hijo también había cambiado. Después de regresar de la escuela, solía comer bocadillos en la cocina mientras le contaba su día. Pero ahora, a menudo se retiraba silenciosamente a su habitación. La noche anterior, Margaret había llamado a la puerta de Ryan. «Ryan, hora de cenar». «No tengo hambre», llegó la voz de su hijo desde adentro. Margaret abrió la puerta y entró en la habitación de Ryan. Estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas. «¿Qué pasa? ¿Hay algún problema?» Ryan no levantó la vista y se encogió de hombros. «Nada». «¿Pasó algo en la escuela? ¿Te están acosando?» «No, solo que...» Tropezó con sus palabras. «No entiendo los asuntos de los adultos». Margaret frunció el ceño ante esas palabras. «¿Qué quieres decir?» Ryan se quedó en silencio y dijo con una voz pequeña, «Nada». Margaret volvió a la realidad por la voz de Diana. «Los médicos también han notado cambios en ti. Normalmente eres tan cuidadosa, pero ayer casi cometes un error en los registros de un paciente». Margaret se sonrojó. Efectivamente, ayer le había faltado concentración. Casi escribe la medicación para un paciente en el registro de otro paciente. Afortunadamente, el doctor Carter, el médico jefe, notó su error y lo corrigió. «Lo siento. Seré más cuidadosa». Diana tomó la mano de su amiga. «Margaret, si algo anda mal, ¿por qué no hablar de ello?» Margaret respiró profundamente, dudando si confiar sus preocupaciones. Pero no sabía qué decir. Ella misma aún no entendía la situación. «Estoy realmente bien. Solo un poco cansada».
Esa noche, Margaret se preparaba para su turno de noche. James había dicho que llegaría tarde del trabajo, así que le pidió a Abby que se encargara de la cena de Ryan. Por supuesto, hermana. No te preocupes, respondió Abby alegremente. Margaret encontró extraño el comportamiento de su hermana, tan diferente de antes. Ella, que alguna vez había parecido deprimida, ahora se mostraba inusualmente brillante. Mientras tanto, su hijo y su marido parecían arrastrar una sombra oscura. Margaret no podía entender lo que estaba sucediendo en su familia. Al llegar al hospital, su colega Susan la saludó con cara de preocupación. Margaret, ¿tienes un momento? Se trasladaron a un rincón del puesto de enfermería. Susan miró a su alrededor y comenzó a hablar en voz baja. ¿Sobre tu marido? El corazón de Margaret se aceleró. ¿James? ¿Qué pasó? El sábado pasado, cuando estaba en el centro comercial, lo vi. La mujer con la que estaba. ¿Abby? La voz de Margaret tembló. Susan pareció sorprendida. ¿Lo sabías? No, solo que... Margaret se quedó sin palabras. Había presentido algo antes, pero no quería reconocerlo. Su marido y su hermana. Era una traición demasiado dolorosa. Parecían muy íntimos. Susan eligió sus palabras cuidadosamente. De la mano y riendo. Si no lo sabías, quizás no debería haber dicho nada. Margaret se apoyó contra la pared. Todas las piezas comenzaban a conectarse en su mente, los retrasos de James en casa, el cambio repentino de Abby y las palabras de su hijo Ryan. No entiendo los asuntos de los adultos. Está bien, Susan. Gracias por decírmelo. Durante el turno de esa noche, la mente de Margaret estaba en un torbellino. Intentó concentrarse en la atención al paciente, pero la situación familiar ocupaba sus pensamientos. ¿Cómo debía manejar esto? ¿Debía confrontarlos directamente o reunir pruebas? Si su marido y su hermana la estaban traicionando, su mundo se derrumbaría. A las 2 de la madrugada, sonó una llamada de emergencia. Código azul. Sala de tratamiento de emergencia. Código azul. Sala de tratamiento de emergencia. Margaret corrió hacia allí. La sala de emergencias bullía de actividad. Numeroso personal médico se movía afanosamente, y parecían llegar nuevos pacientes. 3 víctimas de accidente de tráfico, gravemente heridas, gritó un joven residente. Al parecer, un coche chocó contra un árbol en la autopista. Margaret intentó concentrarse en su papel. Sin embargo, en ese momento, sonó su teléfono celular. Normalmente, lo ignoraría, pero sintiéndose inquieta por una llamada tan tarde en la noche, revisó su teléfono. Señora Wilson. Una voz que sonaba oficial de policía. Su marido, hermana e hijo han tenido un accidente. Están siendo transportados al Hospital General de Chicago ahora. El mundo de Margaret se detuvo. Yo estoy allí ahora. Colgó y caminó hacia la sala de emergencias con las piernas temblorosas. Los pies de Margaret se movían como si no fueran los suyos. Empujó las puertas de la sala de emergencias. Estaba desbordada de personal médico, voces tensas y sonidos de advertencia de máquinas entremezclados. ¿Dónde? ¿Dónde están?, gritó Margaret. Susan corrió hacia ella y la agarró del brazo. Margaret, ¿dónde está mi familia? La expresión de Susan se oscureció. Decididamente, llevó a Margaret hacia la parte trasera de la sala de tratamiento. Allí, 3 camillas estaban alineadas, con los cuerpos cubiertos con sábanas blancas, conectadas a vías intravenosas y dispositivos de monitorización. Margaret se acercó paso a paso, sintiendo un temblor intenso. En la primera cama yacía su marido, James. Tenía laceraciones en la cara, y su brazo derecho estaba doblado en un ángulo antinatural. En la cama siguiente estaba su hermana, Abby. Su hermoso rostro estaba hinchado, con una gran herida en la frente. Y en la última cama yacía su querido hijo, Ryan. Su pequeño cuerpo parecía indefenso, con una venda alrededor de la cabeza. Los 3 estaban inconscientes. James. Abby. Ryan, gritó Margaret, intentando correr hacia ellos. Pero el doctor Carter, el médico jefe, se interpuso en su camino y la detuvo tranquilamente.
Margaret, cálmate. Tu familia, es mejor no verlos ahora. Margaret preguntó con voz temblorosa, ¿por qué? ¿Cómo están? El doctor Carter dijo con la cabeza baja, lo explicaremos todo cuando llegue la policía. La sangre se subió a la cabeza de Margaret. ¿La policía? ¿Por qué la policía? ¿No es solo un accidente? En ese momento, las puertas de la sala de tratamiento se abrieron y entraron dos agentes de policía uniformados. Uno era un hombre mayor, la otra una mujer joven. Señora Wilson, soy el detective Johnson. Esta es mi compañera, la detective Lee. El oficial mayor se presentó. ¿Podemos hablar un momento con usted? Margaret asintió lentamente, aún mirando a su familia tendida en las camas. Susan la rodeó con un brazo por los hombros y la guió a una tranquila sala de entrevistas. El doctor Carter y los dos detectives lo siguieron. En la sala de entrevistas, el detective Johnson comenzó a hablar en voz baja. Señora Wilson, lamento mucho decir esto, pero hay aspectos sospechosos en el accidente de esta noche. Según declaraciones de testigos, hubo una discusión acalorada en el coche justo antes del accidente. El coche comenzó a zigzaguear y finalmente chocó contra un árbol al lado de la carretera. Margaret intentó entender las palabras. ¿Una discusión entre quién? Todavía no lo sabemos exactamente. Sin embargo, el detective Johnson hizo una pausa como si estuviera eligiendo sus palabras. ¿Hay algo que usted esté ocultando? El corazón de Margaret latió con fuerza. El smartphone de su marido fue encontrado en el lugar del accidente. La pantalla mostraba un mensaje. La detective Lee sacó el smartphone de una bolsa de pruebas y se lo mostró a Margaret. No había contraseña en el teléfono de James. La aplicación de mensajes estaba abierta con un mensaje para Abby. Esta noche, digámosle todo a Margaret. No podemos seguir escondiéndolo ahora que Ryan lo sabe. Solo destruirá su corazón si seguimos así. Margaret se quedó sin habla. La sangre se subió a su cabeza y le zumbaban los oídos. Todas las piezas se conectaron, los retrasos de su marido, los cambios de su hermana, el comportamiento de su hijo. Ante sus ojos, se reveló el secreto de su familia. James y mi hermana. Se atragantó con las palabras. El detective Johnson asintió tranquilamente. Nuestra investigación muestra que su marido y su hermana mantenían una relación íntima, y parece que su hijo fue testigo. Creemos que intentaban tener una discusión esta noche. El mundo de Margaret se desmoronó. La fuerza abandonó su cuerpo y se derrumbó en una silla. La traición de su marido y hermana, y el peso del secreto que su inocente hijo había estado cargando. ¿Su estado? Finalmente logró decir. El doctor Carter dio un paso adelante. Están todos estables. Sin embargo, hubo impacto en sus cerebros y actualmente se encuentran en coma. Su hijo, en particular, tuvo un fuerte impacto en la cabeza, por lo que las próximas 24 horas son críticas. Margaret cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi hijo, él lo sabía. Pensar que estuvo llevando semejante carga solo. La detective Lee dijo en voz baja, esto fue encontrado en la mochila de su hijo. Sacó un trozo de papel doblado. Margaret lo tomó y lo abrió. Era una página de un diario, escrita con la letra infantil de Ryan. Hoy vi a papá y a la tía Abby besándose en la cocina. No sé cómo decírselo a mamá. Papá me preguntó, esto es asunto de adultos. Por favor, no se lo digas a mamá. Pero odio mentir. Odio ver a mamá triste. ¿Qué debo hacer? Margaret apretó el papel contra su pecho y sollozó ruidosamente. Su corazón estaba desgarrado, preocupación por sus seres queridos y rabia por su traición. Lo más doloroso de todo era el sufrimiento de su hijo, un niño de tan solo 12 años obligado a cargar con secretos de adultos. No podía soportarlo. Déjenme verlos, suplicó Margaret, con los ojos borrosos por las lágrimas. El doctor Carter dudó. Margaret, serás capaz de ver su estado con calma. Soy enfermera y son mi familia. Aunque me hayan traicionado. El doctor Carter asintió tranquilamente y llevó a Margaret de regreso a la sala de tratamiento. Primero fue a la cama de su hijo.
Tomó la pequeña mano de Ryan y la apretó suavemente. Mamá está aquí, Ryan. Por favor, despierta. Por favor, susurró. Fuiste muy valiente, pero ya no tienes que llevar semejante carga. Luego, fue a la cama de su hermana. La hermana con la que había estado unida desde la infancia, la hermana que la traicionó. El corazón de Margaret estaba lleno de emociones contradictorias. ¿Por qué, Abby? Éramos hermanas, dijo en voz baja. Finalmente, se detuvo junto a la cama de su marido, James. 10 años de matrimonio, recuerdos con él, y ahora la traición revelada. ¿Cuáles fueron nuestros votos?, preguntó. Pero no hubo respuesta. Margaret se dirigió al doctor Carter. Por favor, avíseme cuando despierten, especialmente Ryan. Debería ser el primer rostro que vea. Pasó una semana desde el accidente. Margaret estaba en la habitación del hospital de Ryan, contemplando el sol matutino que entraba por la ventana. Su hijo seguía en coma, pero los médicos decían que había signos de recuperación. La actividad de las ondas cerebrales había aumentado, y ocasionalmente movía los dedos. Era un rayo de esperanza. Margaret se había tomado un permiso en el trabajo. Sus colegas del hospital estaban preocupados por ella y se turnaban para visitarla, trayendo juguetes, libros y flores para Ryan. Susan era particularmente atenta, asegurándose de que Margaret comiera y descansara. Descansa un poco, dijo Susan. Estaré aquí. Margaret sonrió con cara cansada. Gracias, pero estoy bien. Creo que debería ser el primer rostro que vea cuando despierte. Mientras tanto, James y Abby habían recuperado el conocimiento hacía 3 días. Habían sido trasladados a habitaciones separadas y Margaret no había intentado verlos. Sin embargo, hoy lo decidió. Por el bien de Ryan, sentía que necesitaba saber la verdad. Ryan, mamá va a salir un momento. Vuelvo enseguida. Besó la frente de su hijo y salió de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, el corazón de Margaret estaba en un torbellino, rabia, tristeza y, sobre todo, el profundo dolor de la traición. Sin embargo, trató de mantener la compostura como profesional médica, no dejarse llevar por las emociones, sino conocer los hechos. Frente a la puerta de la habitación del hospital de James, respiró hondo. Después de llamar, entró para encontrar a su marido acostado en una cama junto a la ventana. Su rostro aún mostraba heridas, y su brazo derecho estaba enyesado. Al ver entrar a Margaret, sus ojos se abrieron. Margaret. Su voz era débil. En la cama contigua, estaba sentada Abby. La hinchazón de su cara había disminuido considerablemente, pero un gran hematoma permanecía bajo sus ojos. Al ver a Margaret, bajó la mirada. ¿Por qué?, preguntó Margaret con voz fría tan pronto como entró en la habitación. James y Abby intercambiaron miradas y bajaron la mirada avergonzados. Margaret, déjame explicarte, comenzó James. Al principio, solo fue consuelo. Abby estaba dolida por el divorcio. Consuelo. La voz de Margaret tembló. ¿Tener una aventura con mi hermana es consuelo? Abby dijo entre lágrimas, hermana, lo siento mucho. Esta no era la intención. Pero cuando me di cuenta, y mi hijo se enteró. Margaret temblaba de rabia. ¿Qué vio? ¿Cuánto crees que sufrió? La verdad fue revelada. Un mes antes, Ryan había llegado a casa temprano en un día de salida anticipada de la escuela. Mientras entraba silenciosamente en la casa, oyó risitas desde la cocina. Cuando se asomó, vio a su padre y a su tía abrazándose y besándose. Ryan se quedó paralizado. Su padre lo notó e intentó apresuradamente explicarlo. Hijo, esto es asunto de adultos. Por favor, no se lo digas a mamá. Desde entonces, Ryan había estado sufriendo confusión y culpa. Amaba a su madre, pero temía que decir la verdad destruyera a la familia. Se retrajo, perdió el apetito y no podía concentrarse en la escuela. El día del accidente, Ryan no pudo soportarlo más y le declaró a su padre y a su tía que le diría todo a mamá. Un James aterrorizado intentó persuadir a Ryan en el coche, y Abby los acompañó. La acalorada discusión en el coche provocó el accidente. Por vuestro egoísmo, mi hijo se convirtió en la víctima. Margaret se atragantó con las palabras.
Todo lo que quería era que yo supiera la verdad. James lloró. No pediré perdón. Pero Ryan. Nunca quise lastimarlo. Pero él fue lastimado, dijo Margaret fríamente. Por culpa de ustedes dos. Abby levantó la vista. Hermana, ¿cómo está Ryan? Todavía en coma, pero los médicos dicen que hay signos de recuperación. Un silencio tenso llenó la habitación. ¿Algo de la policía?, preguntó James con miedo. Se está manejando como un accidente. Vuestro error de conducción fue la causa. Por supuesto, el mensaje en vuestro teléfono celular está registrado. James bajó la cara. He consultado a un abogado. Tengo la intención de iniciar los trámites de divorcio. Pagaré suficiente manutención y compensación para ti y para Ryan. No se trata de dinero, dijo Margaret tranquilamente. Traicionaste 10 años de matrimonio y mi confianza. Hermana, dijo Abby con voz temblorosa. No tenemos intención de continuar la relación. Fue un error. Pero nunca quisimos lastimarte. Margaret miró fijamente a Abby. La hermana con la que había crecido desde la infancia, la hermana que había llorado de alegría en su boda, y ahora la hermana que le había quitado la felicidad. Vosotras tomasteis vuestra decisión, y yo tomaré la mía. Una nueva vida para Ryan y para mí. No dijo nada más y salió de la habitación. En el pasillo, se apoyó contra la pared y respiró hondo, reprimiendo su rabia y tristeza. Regresó a la habitación del hospital de Ryan. Al entrar, encontró a los médicos reunidos alrededor de la cama de su hijo. El corazón de Margaret casi se detuvo. ¿Qué pasó?, gritó. El doctor Carter se dio la vuelta y, sorprendentemente, estaba sonriendo. Está despierto, Margaret. Margaret corrió hacia él. Los ojos de Ryan estaban abiertos. Parecía débil y confundido, pero definitivamente consciente. Ryan. Margaret tomó la mano de su hijo. Es mamá. ¿Entiendes? Ryan asintió lentamente. Mamá. Su voz era débil. Los médicos continuaron sus exámenes y finalmente salieron de la habitación. El doctor Carter se quedó el último y le explicó a Margaret, es milagroso. No hay daño significativo en su cerebro, y tiene una buena posibilidad de recuperación total. Por supuesto, será necesaria la rehabilitación, pero al ser joven, su recuperación debería ser rápida. Margaret lloró. Esta vez, eran lágrimas de alegría. Gracias, doctor. Después de que el doctor Carter salió de la habitación, Margaret se sentó junto a su hijo. Ryan miró a su madre y temblaron sus labios. Mamá, lamento no haberte contado lo de papá y la tía Abby. Margaret acarició suavemente el cabello de su hijo. No hiciste nada malo. Al contrario, lamento que tuvieras que llevar semejante carga tú solo. Pero ya está bien. Mamá está aquí. Papá y la tía Abby, ambos se están recuperando. Pero Ryan, la vida será un poco diferente a partir de ahora. Vamos a convertirnos en una nueva familia. Ryan cerró los ojos comprensivamente. Aunque todavía débil, apretó firmemente la mano de su madre. Quiero estar con mamá, dijo con una voz pequeña. Margaret abrazó suavemente a su hijo. Seguiremos siendo una familia, Ryan, pero en una nueva forma. Seamos fuertes juntos. Una mañana de domingo, un año después, Margaret estaba haciendo panqueques en la cocina. Desde la sala de estar llegaba la risa de Ryan. Se había recuperado por completo y se estaba adaptando bien a la vida en su nueva escuela. Margaret sintió la luz del sol que entraba por la ventana y reflexionó sobre el año pasado. Los primeros meses habían sido difíciles, trámites de divorcio, mudanza, y la rehabilitación y el asesoramiento de su hijo. Pero avanzaban poco a poco. Margaret, que había regresado al hospital, ahora trabajaba menos horas. Atesoraba su tiempo con Ryan. Mamá, Ben y Joshua vienen al picnic del parque hoy. Ryan entró en la cocina. Sí, vienen. Margaret sonrió. Ben Harrison era un pediatra que había conocido en la Asociación de Padres y Maestros de la nueva escuela de Ryan, y tenía un hijo de 9 años, Joshua. Ella y Ben, también criando un hijo solos, habían ido profundizando su amistad.
Son simpáticos, dijo Ryan francamente. Recibí una carta de papá. James se había mudado a la costa oeste. Estaba recibiendo asesoramiento por dependencia del alcohol y enfrentando sus acciones. Escribía a Ryan una vez al mes y ocasionalmente lo llamaba. Llevaría mucho tiempo reparar la relación padre-hijo, pero al menos lo estaba intentando. Papá dice que empezó a hacer voluntariado ayudando a niños, dijo Ryan. Margaret asintió. Eso está bien. Mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a Abby de pie con un ramo de flores. ¿Puedo pasar?, preguntó nerviosamente. Abby había completado un programa de rehabilitación y comenzó a trabajar como consejera en un centro de apoyo a mujeres. Le había enviado varias cartas pidiendo disculpas a Margaret. Hacía 3 meses, Margaret comenzó a escribir respuestas cortas, y la semana pasada hablaron por teléfono por primera vez. Ryan, alguien ha venido a verte, llamó Margaret a su hijo. Ryan dudó al principio, pero pronto corrió hacia Abby y la abrazó ligeramente. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va en la escuela?, preguntó Abby. Margaret regresó a la cocina y preparó café. Reparar la relación entre hermanas no era fácil, pero al menos lo estaban intentando. Se sorprendió a sí misma. Lo que una vez pareció imperdonable, ahora parecía posible. No era debilidad, sino fortaleza. Por la noche, después de que Ryan se durmió, Margaret abrió su diario. Hoy Abby vino a casa. Algo que no hubiera podido imaginar hace un año. Las heridas no se han curado del todo, pero estamos avanzando. La vida a veces toma direcciones inesperadas, pero lo que importa, creo, es si tienes el coraje de levantarte después de la tormenta. Miró por la ventana. Una luna nueva flotaba en el cielo. La noche de Chicago estaba tranquila, de alguna manera pacífica. Mañana es un nuevo día, y ella y Ryan superarían juntos cualquier día que pudiera venir. Cada final es también un nuevo comienzo. Margaret grabó esto en su corazón al apagar las luces.